Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y tenemos de nuevo esta semana el placer de poder estar con César Vidal al otro lado de la línea. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, en este Washington fresquito, porque está lloviendo ahora mismo y estamos a 17 grados. A lo mejor llegamos a 20 en el curso del día, pero la verdad es que hace un día de estos que dan ganas de quedarse en la cama. Bueno, aquí en Madrid estamos en el otro lado de la balanza, así que calorcito por todas partes. Hablábamos antes y cómo enfocar esta entrevista en cuanto al el tema que ha surgido, la presunta corrupción del presidente o expresidente Rodríguez Zapatero. Por lo que me has dicho, esta entrevista va a sorprender muchísimo a todo el mundo. Vamos a ir por partes. ¿Qué es lo que realmente se le acusa a Rodríguez Zapatero y qué fundamento hay para ir adelante con esta acusación? Bueno, vamos a ver, como tú muy bien has dicho, esta entrevista seguramente va a sorprender a muchos por la posición que yo voy a adoptar y me vas a permitir que antes de responderte eso, quiera decir, para aquellos que no lo saben, los que conocen mi trayectoria profesional en los medios lo conocen de sobra, que yo he sido una de las personas que ha mantenido una oposición más dura y más severa contra Zapatero antes de que llegara al gobierno, durante los dos mandatos que estuvo en el gobierno y después de que saliera del gobierno. Esto no lo digo yo, lo dice Zapatero. Es decir, Zapatero todavía en cenas, en almuerzos que tiene con gente cercana, no puede evitar a día de hoy decir que nunca le va a perdonar a César Vidal, por ejemplo, su oposición al matrimonio homosexual. Yo he hablado con gente que en el curso de una cena salió mi nombre, Zapatero se ponía como la bicha del pantano y decía que, bueno, que me podía perdonar que me hubiera opuesto a su política exterior, que podía aceptar que me hubiera opuesto a su política económica, pero que la resistencia que yo le había plantado en términos de ideología de género y sobre todo el matrimonio homosexual, que eso no me lo iba a perdonar en la vida, porque eso era algo que tenía que haber salido muy fácil, que le tenía que haber dado un lugar en la historia, que la misma conferencia episcopal en España no hubiera dicho ni pío, y que había un impertinente, un canalla que día sí y día también, desde los micrófonos de su programa de la linterna, atacaba esa iniciativa legislativa. De manera que, vamos, cualquiera que piense que Rodríguez Zapatero y un servidor tiene algún tipo de amistad, connivencia, etcétera, que no sabe el mundo en el que vive. Dicho esto, que me parece obligado, Pedro, vamos a ver, el auto es un auto muy severo con Rodríguez Zapatero y formula contra él acusaciones gravísimas que yo tengo que decir que creo que el auto no puede sustentar. Ese auto me parece prendido con alfileres, pero le acusa de ser la cabeza de una organización criminal internacional que se dedica al tráfico de influencias y que se dedica al blanqueo de dinero. Esta sería de alguna manera la cuestión sustancial y hace un énfasis muy grande en el hecho de que Zapatero habría sido una pieza clave a la hora de que el gobierno español hubiera rescatado una empresa aérea que estaba en pésima situación, que era la compañía Plus Ultra. Bien, insisto, la acusación es gravísima. Supuestamente una prueba clarísima sería que Zapatero habría realizado tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra y, por lo tanto, una vez que Plus Ultra fue rescatada, rescate que personalmente yo no tengo el menor problema en decir que me parece absolutamente injustificado, lo llevo diciendo, pero desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues Zapatero habría cobrado dinero, lo habría cobrado en parte en España y lo habría cobrado en parte en el extranjero, pues incluso porque acabó creando una sociedad en Dubái para que le pagaran fuera y así el fisco en España no pudiera enterarse de nada. Estas son las acusaciones del juez y además a ella se uniría la persona de Rodríguez Zapatero, hombre, que ha sido presidente del gobierno en España en dos ocasiones y que luego pues ha seguido en la política activa porque, por ejemplo, pues ha sido un mediador incluso reconocido por el gobierno español ante el gobierno de Venezuela. Esta es la situación. El auto, además, es un auto realmente largo,
Quiero decir que para citar a una persona y decirle lo que hay y todo lo demás en estos casos, hay jueces que con un par de páginas lo despachan, ¿eh? ¿Qué se sostiene del auto? Porque claro, aquí en principio unas acusaciones tan graves se supone, hombre, no que va a tener pruebas, porque estamos hablando de un procedimiento de instrucción todavía, pero que sí tiene que haber indicios racionales de criminalidad para llevar a cabo esta situación, y más cuando le han embargado las cuentas a Zapatero y se las han embargado también a las hijas que pasaban por allí, pero que supuestamente forman parte de la trama criminal. Bueno, pues sustancioso, nada. Esto yo no digo que no cause sorpresa de la gente, porque con lo que se está diciendo en los medios de comunicación a favor y en contra, evidentemente es para que cause sorpresa. O sea que el primero que reconoce que es así soy yo. Pero la verdad es que sólido, 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 realmente no hay nada. Y voy a intentar poner algunos ejemplos. Primero, Zapatero llegó a crear una sociedad en Dubái para recibir el supuesto pago por el tráfico de influencias. Pues no. Lo único que hay es una reunión en un restaurante en la que Zapatero invita a dos personas. Parece que se habla de la posibilidad de crear una sociedad en Dubái. No se dice nada en absoluto de que vaya a ser una sociedad para dedicarse al blanqueo de capitales ni cosa parecida. Y encima, para terminar, no hay ninguna prueba de que esa sociedad se llegara a crear. Con lo cual, ese aspecto del auto al juez se le cae. ¿Esto era una organización criminal? Vamos a ver, para que exista una organización criminal, tiene que ser una organización que actúa en el tiempo. Es decir, no que se produce un hecho puntual, que puede ser delictivo o no, sino que es una organización que actúa en el tiempo dedicada al delito. ¿Ha actuado en el tiempo la supuesta organización de Zapatero? Pues si es que lo único que se nos dice que hizo la supuesta organización criminal sería el caso Plus Ultra. Con lo cual, la idea de la organización criminal queda mucho en el aire. Para dar carnaza a los medios de comunicación, es verdad que Zapatero practicó el tráfico de influencias en Venezuela en relación con China, etcétera. Bueno, el auto menciona dos episodios que son totalmente legales y uno de ellos ni siquiera sabemos si llegó a consumarse. El primer episodio es un episodio en el cual queda detenido en Caracas un vuelo de Plus Ultra y entonces le piden a una de las personas cercanas a Zapatero que hable con las autoridades venezolanas, porque efectivamente el vuelo se queda ahí parado y ya te puedes imaginar lo que significaba para los pobres viajeros de Plus Ultra el que los dejaran colgados en Caracas. Se pone en contacto con un general venezolano que es el que se ocupa de toda la cuestión de los aeropuertos en Venezuela. Y entonces el general dice que no es culpa nuestra, que es que esta gente no ha pagado una serie de tasas y, claro, lógicamente no les podemos dejar utilizar las instalaciones aeroportuarias porque es que no pagan. Cosa que tengo que decir que sucede de vez en cuando en todos los aeropuertos del mundo. Entonces el otro dice, hombre, pero deje usted salir el vuelo, esto lo solucionan en otro momento y, hombre, piense usted en esa pobre gente que se ha quedado tirada en Caracas, que es que no se puede quedar ahí. Y entonces el general al día siguiente ha solucionado la historia y el vuelo se va. Bien, esto no es ilegal. No hay constancia de que Zapatero cobrara, ni siquiera hay constancia de que Zapatero interviniera, porque hay un teléfono en el que aparece una Z que, claro, el juez ha decidido que es Zapatero, pero en fin, lo ha decidido por el artículo 33, porque no te dice por qué lo ha decidido, pero es que además, aunque esto hubiera sido así, hubiera sido una mediación totalmente legal, que además no existe la menor constancia de que Zapatero la cobrara. El otro caso de supuesta actuación internacional era el caso de unos compradores que al parecer eran chinos que querían comprar petróleo en Venezuela y que al parecer se acercaron a Zapatero para solicitarle que mediara, que actuara de mediador.
Primero, eso es totalmente legal. O sea, que de pronto una empresa quiera comprar X, da lo mismo que sea arroz, que petróleo, que lo que sea, y que contrate un intermediario, eso es totalmente legal. Luego alguno podrá decir que si el intermediario se lucra, por ejemplo, porque voy a decir yo, con el tráfico de armas, es inmoral. Bien, seguramente lo es, pero en cualquier caso no es ilegal. En este caso no solo es que no fuera ilegal, es que no hay la menor constancia ni de que Zapatero interviniera, ni de que recibiera un céntimo, ni siquiera de que esa operación de compraventa de petróleo se llevara a cabo. Con lo cual, el elemento supuestamente internacional de Zapatero dedicado al tráfico de influencias y dedicado al blanqueo de capitales es que brilla por su ausencia. Yo no digo que a lo mejor Zapatero no se haya dedicado a eso, pero desde luego en el auto no aparece nada. ¿Qué pasa con el caso de Plus Ultra? Que al final sería el único caso que aparentemente tiene una carne que permita acusar a Zapatero. Pues que también está prendido con alfileres, porque lo único que aparece que puedas decir que a lo mejor tiene que ver con eso es una entrevista que Zapatero tiene con un ministro, de la que no sabemos qué hablaron, en la que desde luego no se sabe que mediara promesa de pago ni cosa parecida, y que encima la convocó el ministro, no la convocó Zapatero. Con lo cual, pues sí, el Zapatero pudo hablar del Plus Ultra, le pudo decir al ministro, te vamos a dar tanto, tenéis que aprobar el rescate. Puede ser, pero desde luego de una sola entrevista, de las que no hay actas, que además convocó el ministro, no puedes deducir eso. Eso es algo absolutamente temerario, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Cuando entramos ya en los pagos, ¿cómo cobra Zapatero? Bueno, pues aquí lo que se dice es que en última instancia la comisión de Zapatero la ha cobrado a través de una serie de empresas, entre las cuales está una empresa que tienen sus hijas, que firma contratos con gente de distintas empresas. Las razones que se dan, como que, por ejemplo, en las cuentas aparece de beneficiario su padre, a mí me parece una absoluta estupidez. Mi padre estuvo de beneficiario en una cuenta mía del BBVA desde que abrí la cuenta hasta que se murió. Y, entre otras razones, por eso, de que si pasa algo, pues no te preocupes, hijo mío, que el dinero de esa cuenta, pues así no se lo van a llevar con el impuesto de sucesiones, como yo estoy de titular, ya lo saco yo, si tienes hijos, pues ya se lo doy yo. O sea, algo totalmente normal. ¿Desde cuándo estar en la cuenta de un hijo significa que así recibes sobornos mejor? Puede que sea para eso, pero desde luego indicio en los 88 folios del auto del juez no existe ninguno. Y encima, para terminar de arreglar, es que los pagos que se han hecho por el contrato de consultoría, por diseños gráficos, etcétera, a las hijas de Zapatero, hasta ahora no hay nada que indique que son algo ilegal ni cosa parecida. Y luego, cuando el juez además se pone a meter otros ingresos de Zapatero, como para dar la sensación de que, claro, como se dedica a dirigir una organización criminal destinada al tráfico de influencias, gana dinero, y ves los ingresos y son totalmente legales, porque son trabajo de consultoría o que da conferencias. Y tampoco es que sean unos ingresos tan exagerados, más bien son relativamente moderados para lo que es ese tipo de trabajo. Tú dices, pero bueno, ¿el juez en qué mundo vive? Vamos a ver, presidentes de gobierno, antiguos ministros, que se sacan un dinerillo aparte, a veces bastante sustancioso, dando conferencias, es que esto es absolutamente legal. Que luego todo ese tipo de labores pueden estar teñidas por la corrupción, pues sí, pero tiene que haber indicios de que es así. Entonces, al final, la sensación que uno tiene cuando acaba de leer el auto es que está absolutamente prendido con alfileres. Sí aparecen referencias de terceros en el sentido de que planeaban solicitar su ayuda, etcétera, etcétera, pero son muy etéreas
Son referencias de referencias y para colmo yo tengo la sospecha de que según cómo se hayan obtenido esas referencias, puede ser incluso ilegal y entonces carecería de valor probatorio. La gran pregunta que se plantea aquí es, ¿y entonces este auto de dónde nace? La verdad es que cuesta mucho, muchísimo, después de analizar el auto, insisto, en términos jurídicos, no políticos, cuesta mucho no pensar que el juez tenía decidido que iba a acusar a Rodríguez Zapatero y que ha ido añadiendo cositas para dar la sensación de que efectivamente, pues sí, hay unos indicios racionales de criminalidad. Cuesta mucho. Claro, en ese momento dices, bueno, ¿y esto cómo ha podido suceder? Bueno, a mi juicio hay varias posibilidades y yo personalmente no sé cuál es la posibilidad real. O sea, no son nada más que posibilidades, la realidad yo la desconozco y no puedo nada más que especular. La primera posibilidad es que aquí tengamos un juez que ha decidido, que imagina más que pisa terreno firme. La segunda hipótesis, que no se puede descartar, aunque es muy lamentable, pues es que aquí tengamos un caso de lo que ahora se llama lawfare, es decir, una persecución política de Rodríguez Zapatero a través de los tribunales. Yo no digo que haya lawfare, pero digo que no se puede descartar. Y finalmente hay una tercera posibilidad y es que la imputación de Zapatero sea tan chapucera y tan penosa jurídicamente que lo que pretenda sea hacerle un favor. Y uno dirá, hombre, pero ¿cómo le van a hacer un favor si lo están arrastrando por el fango en unas cadenas y con gente que es verdad que lo quiere defender, a veces también con unos argumentos penosos, pero al mismo tiempo lo están poniendo cual no digan dueñas? Bueno, pues depende. Porque si efectivamente, subrayo el sí condicional, si efectivamente en estos momentos existe la posibilidad de que algún juez en Estados Unidos solicite la extradición de Rodríguez Zapatero, supuestamente por colaborar con el régimen venezolano, etcétera, etcétera, bueno, pues evidentemente pudiera darse, en teoría, la posibilidad de que a Rodríguez Zapatero lo extraditaran. Pero si por esos mismos hechos hay un tribunal español que lo está enjuiciando, pues evidentemente a Rodríguez Zapatero no lo van a extraditar a Estados Unidos. Al cabo de unos meses, con un auto como este, como sea toda la instrucción igual, pues Rodríguez Zapatero va a quedar exonerado de cualquier sombra de culpa, va a parecer, por el contrario, lo han perseguido canallescamente y, desde luego, en Estados Unidos no van a poder iniciar ninguna causa judicial por el principio de cosa juzgada. Es decir, a este señor ya se le juzgó y, evidentemente, no había hecho nada malo ni cosa que se le pareciera. Y esa es una tercera posibilidad. Hay una última cuestión con la que yo quisiera terminar porque me parece extraordinariamente importante. En este asunto, y yo he tenido ocasión de comprobarlo este fin de semana, yo leí el auto, incluso antes de que se publicara en la prensa, a mí me había llegado ya el auto, lo leí con cuidado y entonces yo puse en Twitter que me parecía prendido con alfileres, lo que provocó una reacción inmediata. Creo que van más ya de 660.000 visionados de este Twitter, que en fin, no es lo habitual en mis Twitter, ni creo que en los de casi nadie. Más de 660.000 ayer por la mañana. No sé en cuántos irán ahora porque no lo he consultado. ¿Qué pasaba? La gente se dividía. No había, casi nadie realmente razonaba, ahí la gente embestían los unos contra otros. Para aquella gente que quiere ver en esto una persecución política de Rodríguez Zapatero y que además considera que esto implica el control que tiene la derecha sobre los tribunales, pues decirles que la persecución no es imposible, pero esa persecución, cuando ha ido en otras direcciones, no les ha provocado ningún tipo de dolor e incluso a veces se han felicitado y han aplaudido. Para aquellos de la derecha que, claro, bien quieren ver a Zapatero colgado de un roble y han dicho, pues ahora es así, tiene que ser culpable y además de esto, de lo otro y de lo demás allá. Si en un momento determinado
los tribunales pueden echar mano de un personaje como Rodríguez Zapatero, que, hombre, no ha sido el señor que vendía huevos en la tienda de la esquina. Ha sido presidente del gobierno 2 mandatos y es miembro del Consejo de Estado y es un personaje con una cierta repercusión internacional. No voy a decir que sea el colmo de la repercusión, porque no es así, pero una cierta repercusión sí tiene. Si los tribunales pueden, en un momento determinado, montar una causa falsa sobre Rodríguez Zapatero, infeliz, ¿qué piensa que pueden hacer contigo que no eres nadie? Y aquí la idea clara es que hay que respetar la legalidad y que hay que respetar las garantías procesales y que bajo ningún concepto en un momento determinado tú te tienes que poner a aplaudir algo que está prendido con alfileres simplemente porque cae sobre un personaje al que aborreces, a lo mejor con bastantes razones. Pero evidentemente la ley no es un ajuste de cuentas. Esto no es una película del oeste, aunque desgraciadamente hay gente que esto o juicios en el otro lado político los ven así. Esto es una causa judicial. Y la causa judicial vaya contra Rodríguez Zapatero o vaya en un momento determinado contra miembros del Partido Popular, debiendo ir contra gente que hasta ahora ha eludido la acción de la justicia, y me da lo mismo que sea un Puyol al que al final no se va a juzgar, o un Montoro al que se está haciendo todo lo posible porque no se juzgue, porque claro, tendríamos que llegar a la conclusión de que vendía las leyes que salían de su Ministerio de Hacienda a clientes de su despacho, entre otras cosas, compañías energéticas. Bueno, pues la ley tiene que ser igual para todos. Tiene que respetar la presunción de inocencia para todos. Tiene que decidir en algún caso que a lo mejor uno tiene la certeza moral de que es culpable, pero que si eso no se puede demostrar, tú no puedes enjuiciar a esa persona y mucho menos condenarla. Y eso se aplica a Rodríguez Zapatero y al Lucero del Alba. Y a mí, una de las cosas más lamentables que me está tocando ver en los últimos días es cómo al final las informaciones, las opiniones, los análisis no arrancan de un acercamiento frío, jurídico, científico, me atrevería casi a decir, al auto, sino que, bueno, aquí cada uno intenta llevar el agua a su molino porque efectivamente la idea de la justicia parece que es lo que menos les importa. Les importa mucho más la conveniencia política, la defensa de su cargo, el mantenimiento de su puesto en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y a mí eso personalmente me parece que es algo inaceptable. Recordar a los que nos escuchan que eres abogado, que es muy Sí, importante. no solo soy doctor en Derecho, y podría ser doctor en Derecho y tener un conocimiento maravilloso de la Constitución de Uganda y perderme. No, es que yo ejercí la abogacía durante Exacto, más de sí. una década. Ujú. O sea, autos de procesamiento, imputaciones, que ahora el imputado lo llaman investigado para que suene menos fuerte, etcétera, es algo que he visto en docenas, por no decir en cientos de ocasiones a lo largo de mi vida profesional. Y el análisis que yo hago de esto es meramente jurídico. Dicho esto, la primera duda, ¿no pudiera ser que surgieran nuevos datos que están guardados o que se están investigando que corroborasen la presunta culpabilidad? Sí, sí, por supuesto, eso es algo totalmente posible. Es decir, la instrucción sigue y van apareciendo otras cosas y entonces pues nos enteramos de que sí, de que tenía negocios en otros lugares, que además no montó una empresa en Dubái, pero la montó en Luxemburgo, yo qué sé, cualquiera de estas cosas. Pero del auto, vamos, a una persona imputarla sobre la base de lo que aparece en el auto, es que me parece tremendo. Yo, que le dedico hoy el editorial de La Voz al auto, y tú sabes que yo el editorial de La Voz siempre lo comienzo con una historia, es decir, siempre cuento una historia y a partir de ahí voy desarrollando los hechos y luego un juicio sobre los hechos. Recordaba una anécdota de mi época de estudiante. Yo tuve un magnífico profesor de Derecho Penal 2 en la Universidad Complutense de Madrid, que era Luis Rodríguez Ramos. Es un personaje muy prestigioso y era un grandísimo profesor. Y recuerdo que en cierta ocasión me contó
que tenía un cliente que lo había detenido el juez y todo lo demás, y ahí no había ninguna base para tenerlo en prisión preventiva, enjuiciarlo ni nada. Entonces va a hablar con el juez y el juez le muestra lo que habían actuado hasta entonces y vamos, era un expediente que ya casi levantaba sobre la mesa el medio metro. Y el juez le dice a Luis Rodríguez Ramos, dice, aquí dentro tiene que haber algún delito. Entonces, Rodríguez Ramos le dijo, oiga, pero ¿qué pasa? Que usted calcula los delitos al peso. Es decir, ahí hay una serie de actuaciones que se han realizado, pero de todas esas actuaciones, aunque sea medio metro de papel, no se deduce que mi cliente sea culpable. Y los delitos no se calculan al peso. Y aquí da la sensación de que el juez ha actuado sobre la base del peso. Y entonces lo que aparece es mucha página, algún diagrama, etcétera, etcétera, pero al final, cuando tú entras en el fondo, eso está prendidísimo con alfileres. Pudiera ser que hubiera otras pruebas que corroboraran lo que cuenta el juez. No es imposible, claro que podría ser, pero desde luego en el auto no están. Sí, la segunda duda sería, has mencionado tú la polarización que ha habido en los comentarios de una vez que has opinado, pero es que tú has sido el único que ha hecho este análisis, es decir, incluso los tradicionales medios de izquierda que se suelen posicionar a favor de los políticos de izquierda en cualquier situación, aquí también han hecho leña del árbol caído, es decir, no ha habido, que yo recuerde, ningún medio que haya ni siquiera sugerido que, como tú dices, que esto esté prendido con alfileres. ¿Por qué se produce Bueno, esta unanimidad en los medios de comunicación? yo creo que en los medios, no en la gente que interviene. De hecho, ha aparecido ya algún catedrático de Derecho, como por ejemplo Pérez Royo, diciendo que se había leído el auto y que ese auto que estaba vacío, que eso no se mantenía. Yo he visto juicios negativos y curiosamente los juicios negativos han sido de personas con conocimientos jurídicos. Luego, en términos de medios, hombre, los medios más ubicados en la oposición al Partido Socialista, evidentemente se frotan las manos, pero luego incluso medios que han sido siempre cercanos al Partido Socialista se están distanciando. ¿Por qué? Pues hombre, porque otra de las derivadas que hay aquí es el hecho de que efectivamente haya una lucha interna dentro del Partido Socialista y haya gente que quiera avanzar en golpeamos a Zapatero a ver si de paso nos quitamos de encima a Sánchez. Eso para mí no pasa de ser una hipótesis. No digo que sea falso, pero tampoco tengo noticia de que pueda ser verdadero. Por ejemplo, todas las cuestiones que se barajaban estos días, es decir, el país por qué se ha alineado con los que son contrarios a Zapatero. Y había gente que decía, bueno, pues porque Prisa jamás le va a perdonar a Zapatero el daño que les hizo, que no han levantado cabeza desde que Zapatero decidió que Prisa no iba a mandar lo que mandaba y que incluso iba a intentar crear un grupo mediático, y porque además Prisa también, según algunas afirmaciones, pues estaría a punto de caer en manos del Grupo Planeta, que es el de La Razón, es el de Antena 3, etcétera, y esto le vendría de maravilla. Bien, a mí eso me parecen hipótesis. Puede que tengan una parte de verdad o puede que sean meramente chismorreo. Ya para terminar y yendo a un tema muchísimo más importante, pero más filosófico y ético también, es la importancia de la verdad, ¿no? Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, defendió siempre la verdad y hasta qué punto esta sociedad, la verdad le importa muy poco, ¿no? Como tú dices, es la verdad que me interesa, que me conviene, que me hace la vida más fácil, que me sirve para atacar a mi enemigo. Entonces, hemos caído en una sociedad en que la verdad realmente es un, no sé cómo decirlo, es un desuso, ¿no? Es un desecho. Bueno, yo diría que el caso de la verdad es indudable, pero también el caso de la justicia. Sabemos que los cristianos no estamos bajo la Torá de Moisés, bajo la ley de Moisés, pero eso no quiere decir que no tenga principios morales que son de aplicación no solo espiritual, sino que son de aplicación universal. Cuando uno llega a un libro como es el Deuteronomio, donde se recoge la Torá de Moisés otra vez antes de que Israel entre en la tierra prometida, hay dos aspectos que a mí me parecen enormemente importantes. El primero
es que la primera norma, la primera disposición que se toma antes de la entrada en la tierra es el establecimiento de jueces independientes. Es decir, una nación no se puede construir sin una base de una justicia independiente y justa. La base de la nación, y esto le molestará a muchos, no es la sangre, no es el suelo, no es la lengua. La base de cualquier nación en el mundo tiene que ser una justicia libre e independiente y justa. Y cuando eso se pasa por alto, bueno, pues tú puedes llevar a cabo la construcción nacional que tú quieras, pero lo que va a salir de ahí va a ser un monstruo. Y uno de los aspectos fundamentales en esa justicia es no favorecer a nadie por lo que es. Y cuando de nuevo en esa ley de Moisés, en esa Torá, se dice no favorecerás al rico porque es rico, ni al pobre porque es pobre, sino que juzgarás con justicia, está hablando de algo que es elemental y desgraciadamente no se da. No vas a favorecer a la gente privilegiada, porque eso es injusto y eso es un mecanismo de opresión. Pero tampoco vas a favorecer a determinados estamentos sociales porque se encuentren en una situación que te parece que es desprotegida, porque también puedes incurrir en la injusticia. Y a mí me parece que esos principios son principios importantísimos, a los que se une, yo creo que es acertadísimo lo que tú dices, la idea de que efectivamente la verdad es esencial. Y cuando una sociedad, en vez de ir siguiendo la verdad, lo que intenta es imponer su verdad o la verdad que le conviene, pues pobre sociedad, porque va a ir al enfrentamiento, entre otras cosas, porque cuando se miente se perpetra la injusticia y las víctimas de la injusticia no se lo suelen tomar bien nunca, cosa por otro lado que me parece muy lógica. Y cuando efectivamente una sociedad pierde la relación con la verdad, con la justicia, pues seguramente además quien lo va a pagar es la libertad. Quizás otro aspecto me ha venido a la memoria, lo que anuncia en los Salmos que se cumpliría en Jesús, que la justicia y la misericordia se besaron, es decir, que justicia sin Exacto. misericordia es cruel, misericordia sin justicia es anarquía y es